creo que es importante decir que no debemos confundir el ayuno con hacer régimen, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, si en algún momento decidimos ayunar en el sentido bíblico, debemos tener claro que el objetivo es espiritual. Hay los que debemos hacer régimen en otro sentido y privarnos de comer tanto como comemos. Eso es otro tema. No confundamos las cosas aquí. Pero puede ser posiblemente una opción para el creyente, pues en cierto momento decir, ya que tengo tan poco tiempo para estar con el Señor, para quietud, para meditación, para oración, pues deliberadamente me voy a privar de un tiempo de comer, de un tiempo de dormir, de un tiempo de ocio, para dedicar este tiempo al Señor y a la oración y a la meditación como una forma de disciplina espiritual personal. No sé si es vuestro caso o no, pero yo soy una persona bastante indisciplinada. Estoy consciente de eso desde hace mucho tiempo, pero no encuentro muy fácilmente el remedio. Sigo siendo a lo largo de los años bastante indisciplinado. Y muchas veces el Señor me ha llamado la atención, por ejemplo, a versículos como estos de 2 Timoteo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2 Timoteo 2, del 4 al 6. 3 metáforas allí. El soldado, el atleta, el labrador, la dedicación exclusiva del soldado a su labor y a su capitán. La disciplina del atleta entrenándose duramente para poder lograr la victoria en la carrera. La diligencia del labrador, trabajando duro primero para poder cosechar el fruto, para poder tener una buena cosecha. Todas estas metáforas nos dicen que la vida cristiana debe ser marcada por una disciplina personal. Cierto es, por supuesto, que dependemos totalmente de los recursos del Señor. No es una cuestión de lograr resultados espirituales únicamente por una disciplina corporal muy severa. No estamos hablando de esto. Lo que estamos diciendo es lo que Pablo dice al principio de este mismo capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia viene del Señor, pero debe haber una correspondencia de esfuerzo y de disciplina y de diligencia de parte nuestra. Vivimos en una sociedad donde la disciplina personal brilla por su ausencia. Hay que dar al cuerpo lo que el cuerpo pide, ¿verdad? La comodidad, el ocio, la tranquilidad, el pasarlo bien, el placer. Nuestra sociedad no da a la disciplina personal un puesto muy alto en su lista de valores. Pero creo que como creyentes debemos recordar que una vida espiritual sana muchas veces implicará la disposición de una disciplina personal para poder utilizar bien nuestros tiempos, nuestra energía, etcétera, etcétera, para la gloria de Dios y en bien de un crecimiento espiritual positivo. De manera que, volviendo a nuestro texto en Mateo 6, no descartemos la práctica de la oración en sí. El Señor, como digo aquí, parece que da por sentado que sus discípulos van a ayunar. Habiendo dicho esto, ojo con el abuso, que es lo que el Señor denuncia aquí, ¿verdad? Cuando ayunáis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es la misma pauta que hemos visto en el caso de ofrendar y de orar, ¿verdad? La denuncia se centra de nuevo en la forma en que
el verdadero propósito del ayuno ha sido tergiversado. ¿Qué propósito tenía el ayuno bíblico? Bueno, si miramos en el Antiguo Testamento, se practicaba el ayuno originalmente como forma de apartar tiempo para cultivar la comunión con Dios, en algunas de las fiestas de Israel, por ejemplo, y sobre todo en señal de quebrantamiento y de arrepentimiento delante del Señor. Eso era el ayuno auténtico. Botón de muestra, Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Nehemías 1, versículos 1 a 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Un informe muy negativo del pueblo de Dios y de la ciudad de Dios. Y Nehemías sabe que esta situación es el resultado del pecado del pueblo de Israel, con el que él se identifica plenamente. De manera que dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Una reacción de llanto, de quebrantamiento, de arrepentimiento delante del Señor, de oración, de luto, y dentro de esto, el ayuno, como expresión de un profundo sentir de quebrantamiento delante del Señor. Y luego si leemos, no lo vamos a hacer, pero si leyésemos los versículos siguientes, veríamos en la oración de Nehemías, entre otras cosas, la confesión de pecado en el versículo 6, no solamente del pueblo en general, sino que Nehemías se identifica con este pueblo pecador. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El ayuno entonces como una forma de expresar sinceramente delante del Señor el quebrantamiento y el arrepentimiento personal, la conciencia de que las cosas van mal y van mal por problemas de pecado en nuestras propias vidas. Eso era el propósito original. Sin embargo, en los tiempos del Señor, la práctica del ayuno servía no para expresar quebrantamiento delante del Señor, sino para hacer ostentación de una aparente piedad personal, que sin embargo estaba en el fondo más preocupado por recibir los aplausos, lo que dijimos antes, los parabienes de los demás, que no experimentar la profunda comunión con el Señor. El ayuno se había convertido en una forma de recabar una buena opinión de los demás en cuanto a la piedad personal. Se había tergiversado totalmente su sentido original. Por eso en los versículos 17 y 18 el Señor nos da una descripción de lo que debe ser la práctica auténtica bíblica de la oración. Y las instrucciones que allí da el Señor subrayan sobre todo que el ayuno bíblico debe ser una práctica personal, privada y orientada hacia la profundización en la comunión íntima con el Señor. Tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. No exageres los rasgos que podrían denotar que estás ayunando. Al revés, ten mucho cuidado para que los demás no se enteren de que estás ayunando. Tu Padre, sí, que está en secreto, Él lo sabe y te recompensará. De manera que hemos de cuidar mucho
de no hacer una ostentación de nuestras prácticas piadosas. Quizás digamos, pues, mira, no es muy corriente este peligro entre nosotros. En primer lugar, porque si ayunamos, pues antes de que parezcamos muy demacrados, pues tendríamos la mayoría que ayunar bastante tiempo. Pero quizás hay una extensión de este principio, o varias extensiones que debíamos tomar en cuenta. Como botón de muestra solamente. ¿Qué ropa vestimos cuando llegue el domingo y a la hora de ir al culto? Históricamente, tradicionalmente, suele ser un día cuando ponemos los hombres nuestros trajes, nuestras corbatas, las mujeres su ropa de domingo. ¿Por qué? Bueno, porque en cierto sentido queremos demostrar una actitud de respeto y reverencia al Señor y venir a su presencia, pues, vestido de una forma muy correcta. Bien, no veo ningún problema allí. El argumento no me convence del todo, si os digo la verdad, porque he escuchado a hermanos decir, pues mira, si venimos a la presencia del Rey de Reyes, ¿cómo no vamos a venir debidamente vestido? Si tú fueras a visitar al rey Juan Carlos, no pondrías tu mejor ropa de gala. Entonces, si vas a la presencia del Rey de Reyes, ¿cómo no vas a vestirte bien? Bueno, yo tengo que confesar que cuando oro por la noche, oro en mis pijamas. No suelo en el momento de arrodillarme delante del Señor, pues ir a buscar mi traje del domingo y poner mi corbata, porque entiendo que el Señor mira el corazón, ¿verdad? La parte interior, no la parte externa. Y creo que a veces podemos correr un peligro de olvidar esto, que lo que le interesa al Señor es el corazón puro y limpio, los deseos auténticos de alabarle al Señor y glorificarle. No le preocupa tanto lo externo. A veces intento imaginarme al apóstol Pablo, después de sus largos viajes, presentarte una iglesia vestido de su traje de domingo y su corbata, y es que no lo veo claro, de alguna manera. No estoy, entenderme bien, no estoy en absoluto yendo en contra de que una persona se vista bien de forma decente para ir al culto. Evidentemente la Escritura dice esto, ¿no? Pero mantengamos aquí un equilibrio. No somos más santos por vestirnos más formalmente. Lo que realmente importa es la actitud interior delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está enfatizando aquí. No las apariencias externas, sino la realidad interna. Y a veces palpo que por lo menos en ciertas ocasiones nuestro deseo de vestirnos muy bien y ponernos muy guapos no es tanto un deseo de expresar reverencia al Señor, sino un deseo de aparecer muy guapos delante de nuestros hermanos. ¿Podemos caer en esta trampa? Así que, como digo, no me entendáis mal. Yo no estoy diciendo que podemos ir vestidos al culto de cualquier manera. Entiendo que no es así. Pero que entendamos que las prácticas auténticas de la piedad espiritual tienen mucho más que ver con actitudes internas que no con cosas externas. Podemos ir al culto muy bien vestidos y podemos incluso cantar nuestros himnos de alabanza al Señor con mucha fuerza y mucha energía, pero si nuestro corazón está lejos de Él, ¿de qué nos vale todo aquello? Así que es bueno preocuparnos de que nuestros corazones estén donde deben estar y que lo exterior es sencillamente un reflejo de lo que de verdad hay en nuestros corazones, un deseo de agradar, de ensalzar, de reverenciarle al Señor. Y que no caigamos en la trampa de buscar la aprobación de los hombres antes que la aprobación del Señor. Sigamos y entramos en otra sección. Sí, dime. Es que hay un texto en el Antiguo Testamento que creo que abre la perspectiva al ayuno y que para mí siempre me ha sido mucho de leer. Voy simplemente leerlo. En Isaías 5:18, versículo 5
Bueno, podría decir mucho, pero solo un par de versículos leeré. El Señor está diciendo a Verticario y dice: no ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y diréis esto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejaréis libre al oprimido y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y reciba en tu casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá su justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y él te dirá: heme aquí. Si quita de ti el yugo y el amenazar con el dedo y el andar con iniquidad, y si te ofrece al hambriento y sacia el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuya agua nunca falta. Es una de las promesas más preciosas que yo veo en la Biblia y está relacionada con el verdadero ayuno. Que no te tanto como el afligirse ante Jehová porque toca hoy, sino como el cumplir el propósito de Jehová para nuestra vida. Gracias. Sí, no, está muy bien este punto de este capítulo de Isaías que de nuevo va detrás de lo que es la mera la expresión externa para buscar la realidad interna, ¿no? Ahora, como digo, reconociendo la absoluta validez de lo que dice Isaías aquí, me gustaría que no usáramos eso como excusa para decir que entonces, pues, el ayuno, tal y como el Señor lo describe aquí, no tiene lugar en la vida cristiana para el día de hoy. Tampoco lo impongo, por supuesto. Pero, en cierto sentido, quisiera sugerir a la luz del Sermón del Monte que por lo menos dediquemos un poco de tiempo a pensar si el ayuno, enfatizo, personal, privado, con las dimensiones auténticas de querer buscar una comunión más íntima con el Señor, si este tipo de ayuno bíblico no puede ser, posiblemente en alguna opción, en algún momento, una opción para el pueblo de Dios en el día de hoy. Insisto, no como imposición, tampoco como práctica generalizada, pues vamos todos a ayunar en el día de hoy. Eso no es lo que entiendo aquí. Pero a nivel personal, ver si en algún momento de nuestras vidas el ayuno, en alguna de sus formas, puede ser una oportunidad de dedicar más tiempo al Señor de lo que estamos haciendo. Sigo enfatizando que eso es una decisión absolutamente personal y donde cada uno quizás tendría que buscar la voluntad del Señor de acuerdo con sus posibilidades y su situación. No es siempre factible tampoco hacerlo, pero ahí está el tema. Ahora, el pasaje que nos leyó Ruth realmente nos ayuda a mantener el ayuno dentro de sus parámetros espirituales auténticos. Ahora, a partir del versículo 19 hasta el 34, tenemos lo que en las notas hemos descrito como las prioridades del reino. Estamos en la página 5 de la guía de estudios. Las prioridades del reino. Hemos visto entonces como en la primera parte del capítulo, el Señor nos ha advertido contra la hipocresía en la vida cristiana. Una y otra vez, ¿verdad? Ha salido esta palabra hipócritas. Versículo 2, versículo 5, versículo 16. La tendencia a dar más importancia a acciones externas de piedad, que sin embargo encubren actitudes interiores que son carnales y egoístas y falsas, no espirituales en absoluto. Ahora, en la segunda parte de este capítulo, habiendo denunciado la hipocresía, habiendo denunciado actitudes internas incorrectas, en esta segunda parte del capítulo, el Señor va a definir cuáles han de ser nuestras actitudes internas
correctas de espiritualidad auténtica, las actitudes que han de orientar positivamente nuestra vida y nuestro estilo de vida como discípulos de Jesús. Actitudes que han de formarse desde la perspectiva del reino de Dios y que van a ser útiles a la hora de definir nuestras prioridades, nuestra forma de vivir, las cosas a las que realmente damos importancia en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en la vida para nosotros? ¿Qué respuesta daría una persona de la calle a esta pregunta? ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? ¿La familia? ¿Trabajo? ¿Los negocios? ¿El hobby favorito? ¿El coche o la moto? ¿El novio o la novia? ¿Los estudios? ¿La carrera? ¿La diversión? ¿Pasarlo bien el fin de semana? ¿El partido de fútbol de la liga del próximo sábado? Probablemente encontraríamos una gama muy amplia de sugerencias de lo que realmente es lo más importante en la vida para las personas. Y para nosotros como creyentes. En estos versículos el Señor nos habla de las prioridades que debemos tener como cristianos. Es decir, ¿qué o quién es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Actitudes interiores. Realmente, ¿a quién servimos? ¿Hacia quién está orientada nuestra vida? Lo cierto, por supuesto, es que nosotros vivimos en una sociedad muy materialista y cada vez más. Supongo que la sociedad siempre ha sido materialista, ¿verdad? Pero parece que este énfasis se acentúa cada vez más. Una sociedad que tiene una respuesta rápida para esta pregunta, que es lo más importante. De alguna forma, muchas personas, dirían, bueno, lo más importante es acumular bienes, acumular dinero, un coche más grande, una casa mejor, mayor sueldo en el banco, plan de pensiones, pensar hacia el futuro, tener un buen retiro, vivir cómodamente, tener de lo material lo suficiente para no tener preocupaciones, para vivir felices en esta vida. Cuanto a la vida venidera, mejor no preocuparse. Vivimos en un mundo muy materialista. Y el Señor hace eco de esta realidad en este pasaje, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 19 habla de hacer tesoros en la tierra. En el versículo 24 habla de servir a las riquezas. En el versículo 25 habla de afanarse por lo material. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vivir. Preocupaciones materiales, la tendencia a acumular tesoros, de servir a las riquezas, ver el dinero como el gran señor que ha de gobernar todas nuestras vidas. El afán predominante entonces de muchas personas, acumular tesoros en la tierra, según el versículo 19. ¿Por qué es esto una actitud errónea? Hemos visto en primer lugar, según el bosquejo, un afán predominante, este afán de acumulación. Ahora, segundo punto, unos argumentos poderosos, y vamos a mencionar cuatro argumentos que nos presenta el Señor para demostrar que una actitud materialista es totalmente equivocada y que los discípulos de Cristo han de ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente y han de tener otras prioridades muy claramente marcadas en su vida. Primer argumento, versículo 19. Los tesoros terrenales son temporales, pasajeros, mientras que los tesoros celestiales son perdurables. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni huertan. Los tesoros terrenales, dice el Señor, son esencialmente temporales y pasajeros. Están expuestos a la polilla. Para los orientales quizás una forma de acumular riqueza era tener ropa muy bonita, muy hermosa, que luego pudieras vender si hacía falta para una cantidad muy apreciable. Ropa expuesta a los estragos de la polilla. O también acumular minerales o otras cosas que podrían oxidarse, expuestos al orín, al herrumbre. Y siempre había el peligro de los ladrones, por supuesto, como los hay en el día de hoy. Ladrones que minan, que hurtan. En nuestros días quizás el Señor hubiera mencionado la inflación, que puede eliminar los ahorros de toda una vida. En estos días estaba leyendo en el periódico que acaban de anunciar en Rusia el cambio de los rublos de ahora a un nuevo rublo que va a salir dentro de poco. Y van a quitar 3 ceros de los rublos actuales. Es decir, el billete más grande en Rusia en este momento es de 500.000 rublos. Entonces van a quitar 3 ceros y se convertirán en 500 rublos. Pero van a dar un espacio de tiempo muy largo, varios meses me parece, para cambiar los antiguos billetes para los nuevos. Pero decían que cuando esto ocurrió hace unos años, eran los tiempos muy precarios, cuando había una inflación galopante en Rusia, las autoridades, para limitar la masa monetaria en circulación, solamente dieron 3 días a los rusos a cambiar sus billetes antiguos de rublos por los nuevos rublos de aquel momento. Resultado, colas larguísimas en los bancos y al final pues había gente que no pudo cambiar sus rublos y perdieron todo su dinero, sobre todo pensionistas. Incluso decía el periódico que había varios casos de pensionistas que morían, literalmente, aguantando día y noche en las colas delante de los bancos a ver si llegaban a tiempo para cambiar sus rublos. Y por infartos o por lo que fuera, pues hubo casos de personas que morían mientras esperaban y los que perdieron todo su dinero de la noche a la mañana porque las autoridades cambiaron todo el sistema monetario. ¿A dónde voy con esto? Que los tesoros de la tierra son sumamente inciertos, dice el Señor. No hay ninguna garantía de que sean perdurables. Mientras que el tesoro acumulado en el cielo nos dice, sí es seguro. Está depositado este tesoro en el banco más seguro del universo. Allí no hay ladrones, no hay inflación, no hay corruptos que puedan meter al banco en líos por mala administración o lo que fuera. El Banco del Cielo es la institución financiera más sólida que existe en el universo. Haceos tesoros en el cielo, dice el Señor, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni minan ni hurtan. Así que, primer argumento para que no tengamos un enfoque materialista de la vida es porque los tesoros terrenales son tremendamente precarios, son temporales y pasajeros. Y a fin de cuentas, aunque los logramos conservar durante toda la vida, cuando el Señor nos llama a su presencia, aquí se quedan. Y iremos a la presencia del Señor sin poder llevar nada de eso. Mientras que los tesoros del cielo son perdurables y firmes. Ahora, quizás subrayar aquí que evidentemente no es el dinero que el Señor condena aquí, sino que condena el amor al dinero, el afán por acumular el dinero, el convertir el dinero, en vez de un instrumento, en un tirano.
en algo que nos controla y nos dicta nuestras pautas de comportamiento. Vamos a leer un par de textos para recordarnos esto, para complementar lo que el Señor dice aquí. 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6. 1 Timoteo 6, versículos 6 a 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Qué palabra de sabiduría para un mundo materialista! Y para los que somos ciudadanos del reino, en cuanto a nuestras prioridades. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya mencionamos antes el ejemplo de Acán en Josué capítulo 7 y los resultados que su codicia produjeron en su vida. Versículo 17 del mismo capítulo 6 de 1 Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es vivir conforme a las perspectivas del reino. Eso es tener las prioridades bien claras. Entender que la riqueza que el Señor nos da es algo útil como instrumento para ayudar a otros y para glorificar a Dios y para suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. Pero nunca debe convertirse en un ídolo. Hay otro versículo muy interesante en Santiago capítulo 5. Es un pasaje donde Santiago, muy al estilo de Amós, pues denuncia a los ricos de la sociedad en que vivía, ¿no? Santiago capítulo 5, vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora es curioso que si tenéis de nuevo una versión moderna, esta última frase literalmente no es habéis acumulado tesoros para los días postreros, sino que habéis acumulado tesoros en los días postreros. ¿Qué está diciendo Santiago? Que el Señor viene pronto, lo va a decir a continuación en Santiago 5. Que tenemos muy poco tiempo para utilizar lo que el Señor nos ha dado, no solamente nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras energías, pero entre otras cosas nuestras posesiones. Tenemos poco tiempo de utilizar lo que el Señor nos da para su gloria. Entonces, si estamos en los postreros tiempos, si muy pronto el Señor va a venir y tendremos que dejar aquí todo lo que venimos acumulando, qué necio es acumular cosas, almacenarlas allí sin que produzcan nada, cuando hay tantas posibilidades de invertir positivamente lo que tenemos en la extensión del reino de Dios. Habéis acumulado tesoros en los días postreros. Qué actitud más necia. Y eso coincide un poco con lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Segundo argumento. El primer argumento, versículos 19 y 20, los tesoros terrenales son
temporales, son pasajeros. Segundo argumento, versículo 21 de Mateo 6. Nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Es decir, si nuestro tesoro está o es terrenal, es pasajero, nuestro corazón estará metido en lo que es puramente pasajero. Si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro corazón estará en lo permanente, en lo perdurable. Si convertimos en prioritario acumular tesoros en la tierra, encontremos que esta visión irá consumiendo todo nuestro tiempo y toda nuestra energía. Si por otro lado nuestra prioridad es acumular tesoro en el cielo, encontraremos que nuestra visión, nuestro corazón, la orientación de nuestra vida, la manera de utilizar nuestro tiempo, etc., girará en torno, no a lo temporal, sino en torno a lo eterno. De nuevo estamos hablando de nuestra perspectiva. ¿Una perspectiva limitada solamente a este mundo? Una perspectiva limitada a lo que es el eterno reino de Dios. ¿Os acordáis que el otro día hablamos de Abraham y Lot? Lot alzó sus ojos, su mirada, y vio el valle de Sodoma y Gomorra, el valle del Jordán, tan verde con sus pastos. Allí fue. Terminó construyendo su chalecito muy bonito allí al lado, su torre, como dicen los catalanes, allí al lado del río Jordán, pero allí metido en Sodoma y Gomorra, y terminó perdiéndolo todo. Sus posesiones, su reputación, su esposa, la moral de sus hijas, perdió todo. Abraham levantó sus ojos, miró hacia el norte, el sur, el oeste o el este o el oeste, y por cuanto su visión está conforme a la visión de Dios, y no meramente orientado hacia este mundo, lo terrenal, lo temporal, Abraham se convirtió en heredero del mundo. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el chalecito allí al lado del Jordán tan bonito? ¿Algo absolutamente pasajero? ¿O en el reino de Dios? Las perspectivas eternas del reino. Si seguimos la pauta de Lot, terminaremos perdiendo. Si somos hombres de fe como Abraham, saldremos ganando. Escuchad lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Creo que esto incide completamente en lo que estamos intentando decir. Colosenses 3, versículos 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira, ¿dónde? ¿En las cosas de este mundo? No. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En lo terrenal, temporal, pasajero? ¿O tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba? En la presencia del Señor, donde está sentado el Rey en el trono. Las perspectivas del reino. Tercer argumento. Mateo 6, versículos 22 y 23. El primer argumento, los tesoros terrenales son temporales, pasajeros. Segundo argumento, donde está nuestro corazón es donde está nuestro tesoro. Si el tesoro está abajo, allí está nuestro corazón. Si el tesoro está arriba, allí estará nuestro corazón y nuestra mirada también. En tercer lugar, debemos enfocar nuestra vida. No, perdón. A ver, ¿qué he puesto aquí? Enfocar nuestra vida según los criterios y las prioridades del mundo
es tener una visión equivocada que nos llevará a la oscuridad, con el gran peligro de perdernos. Es un poco largo, a ver cómo podríamos concretarlo un poquito. ¿Qué quieren decir estos versículos? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Utiliza una figura, ¿no? Contempla el cuerpo, es decir, la vida de la persona, como una habitación. Una habitación llena de tinieblas. Todo está cerrado. Para que haya luz en esta habitación necesitamos una ventana o una lámpara que emita luz, que disipe las tinieblas. Si nuestra mirada, nuestro ojo está mirando hacia el reino de Dios, la persona de Cristo, hacia las cosas de arriba, la luz de Dios puede invadir y llenar nuestras vidas y disipar toda la oscuridad. Pero si nuestro ojo, si nuestra mirada está mal orientada, si está maligna, como dice el Señor aquí, es como si la lámpara estuviera cubierta de suciedad, de manchas. La luz de Dios no puede brillar. La habitación queda sumida en las tinieblas. De hecho, los traductores tienen bastante dificultad en traducir esta expresión aquí. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Realmente, al parecer, la palabra bueno significa dirigido en una sola dirección, fijo en un solo objetivo. Tengo un hermano mayor, David, 2 o 3 años mayor que yo. Lo llevamos muy bien. Aunque tristemente él vive en Inglaterra y yo vivo aquí, así que nos vemos muy poco. Cuando nació con un problema en la vista y tuvieron que operarle siendo muy pequeño. Y la operación aparentemente fue un éxito, pero al ir creciendo los médicos encontraron que habían corregido demasiado el defecto, de manera que terminó sin poder enfocar los ojos en un solo objeto, o sea, bizco, ¿no? Es la palabra que se utiliza a veces. Y era ya imposible corregir la cosa por la operación que le habían hecho. De manera que él mira en 2 direcciones a la vez. Un ojo mira en una dirección, el otro mira en otro. Y a lo largo de los años, pues sencillamente su cerebro se ha adaptado a mirar solo por uno o por el otro ojo indistintamente, cuando quiera. Nunca tiene la sensación de que está mirando 2 cosas a la vez, porque su cerebro se ha entrenado para recibir solo lo que un ojo está viendo. No sé si me explico. Pero cuando era pequeño tenía mucho problema de visión, porque sus 2 ojos no se enfocaban en un solo objetivo, sino que iban en direcciones diferentes. Un poco lo que el Señor está diciendo aquí es que en nuestra vida espiritual debemos saber y poder enfocar nuestra mirada hacia un solo objetivo, concentrarnos en esto solo. Y este objetivo, como hemos visto en Colosenses 3, debe ser el reino de los cielos, debe ser las cosas de arriba. Y si nuestra mirada está clavada allí y colocada en la persona del Señor Jesucristo, entonces nuestro cuerpo será lleno de luz. Es decir, veremos las cosas claras. Tendremos nuestras perspectivas y nuestras prioridades muy claras donde deben estar. Y podremos vivir nuestra vida conforme a las normas del reino para la gloria de Dios. Pero si nuestro ojo es maligno, es decir, si no tiene esta vista única, dirigida hacia un solo objeto, si está dividido, un poco mirando al cielo, pero mucho mirando a la tierra al mismo tiempo, encontraremos
mucha confusión, mucho desajuste. Dice el Señor, vuestro cuerpo estará en tinieblas. Otra razón más, entonces, para no dar importancia a acumular tesoros en el cielo. Primero, porque estos tesoros son temporales. Segundo, porque cautivarán nuestro corazón, se convertirán en un ídolo para nosotros. Tercero, porque una mirada colocada en lo de la tierra solamente llenará nuestro cuerpo de tinieblas, nunca de la luz del Señor. Y un cuarto argumento, versículo 24. No podemos pretender servir a dos señores a la vez. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la España de hace algunos años, no tanto ahora, era muy corriente, ¿no?, la situación del pluriempleado, de la persona que tenía un trabajo por la mañana, pero por la tarde se buscaba otro trabajo para suplementar lo que ganaba por la mañana y llevar a la familia adelante. Hoy en día el trabajo no abunda tanto, por lo tanto no es tan corriente la cuestión del pluriempleado. Pero esta situación no podía existir en los tiempos del Señor, sobre todo entre los esclavos. Los esclavos no podían ser pluriempleados. ¿Por qué no? Porque el esclavo pertenecía 100% a su amo. Todo su tiempo, todo su trabajo tenía que entregarse a un solo amo. Pertenecía al 100% a este dueño. Entonces era imposible servir a dos amos a la vez. O eres esclavo de uno y le servías totalmente, o eres esclavo del otro, pero no podías combinar el servicio a dos señores. El Señor nos dice lo mismo. El Señor no está dispuesto a compartir nuestras vidas con nadie. El Señor no acepta un trato cuando le decimos, bueno, Señor, para ti un 50, un 30, un 80, pero otro porcentaje para mí, para mis cosas. No, dice el Señor, yo te he comprado por precio. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes es mío, al 100%. Y no estoy dispuesto a compartir eso con nadie. De manera que dice el Señor, mucho ojo, no podéis servir a dos señores simultáneamente. Es cuestión de escoger. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ojo, porque si piensas que puedes hacerlo, encontrarás que tu servicio a las riquezas terminará esclavizándote. Y las riquezas se convertirán en el ídolo, en el Dios con D minúscula de tu vida. No podrás realmente servir auténticamente al Señor si también buscas servir a las riquezas. 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Versículos 15 a 17. Alguien, por favor, que nos lea en voz alta este texto. 1 Juan 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De nuevo encontramos como Juan nos está diciendo precisamente lo mismo que dice el Señor aquí, ¿no? No améis al mundo, nos dice. ¿Por qué no? Porque es imposible amar al Padre y amar al mundo a la vez. Porque el mundo intentará cautivarnos, intentará esclavizarnos, introducirá en nuestras vidas sus deseos falsos. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo intenta constantemente introducir estos deseos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos controle. ¿Para qué toda la propaganda en la televisión y en otros sitios? Para convencernos de que realmente necesitamos aquello que realmente no nos hace ninguna falta.
y nos bombardea constantemente hasta que el lograr aquella cosa, aquel objeto, se convierte en prioritario. Y tenemos la sensación de que si no tenemos aquello, realmente no estamos viviendo. El mundo introduciendo sus deseos en nosotros para esclavizarnos. De manera que amar al mundo significa al final terminar haciendo lo que el mundo quiere. Amar al Padre significa hacer la voluntad del Padre. Y nos dice Juan, una cosa o la otra. Pero no las dos juntas. Imposible. O amamos al mundo y servimos al mundo. O amamos al Padre y servimos al Padre. Pero no podemos compaginar las dos cosas. Ahora, ¿por qué lado debemos inclinarnos? Versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mismo énfasis que hemos encontrado en el Sermón del Monte. Nos quedamos con lo temporal, con lo pasajero, con lo que el día de mañana deja de existir. ¿O damos valor a lo que auténticamente lo tiene, a lo que es perdurable, a lo que es eterno? ¿Volcamos nuestra vida y nuestras energías yendo detrás de metas que son efímeras y van a desaparecer muy pronto? ¿O volcamos toda nuestra vida y todas nuestras energías en lograr metas que son eternas y perdurables? Seremos muy sabios si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que 4 argumentos para que entendamos cuán erróneo es vivir la vida desde la perspectiva del mundo y tener prioridades como las prioridades del mundo, de dedicar todas nuestras vidas a acumular posesiones. Seremos muy sabios si vivimos la vida desde la perspectiva del reino de Dios, desde la perspectiva de las cosas de arriba, y dedicamos nuestra vida a buscar y a acumular tesoros en los cielos que son perdurables, que durarán para siempre y que estarán ahí esperándonos cuando el Señor nos llame a su presencia. Y eso nos lleva quizás al punto 3, una alternativa positiva. ¿Cómo estáis? ¿Un poco dormidos? ¿Un poco insensibles a esta altura? ¿Cantamos algo rápidamente? Sí. Pudiéramos terminar este capítulo porque después de hoy tenemos un solo día más y tendríamos que meter todo el capítulo 7, así que voy a intentar ir aquí un poco más deprisa. Entiendo que estáis un poco cansados mentalmente a estas alturas, pero bueno, a ver cómo podemos hacer. Versículos 25 a 34 entonces de Mateo 6 los describimos aquí en la guía de estudios como una alternativa positiva. Y hay una avispa. ¡Uy! Espero que Ruth nunca se enfade conmigo, porque si tengo que devolver la otra mejilla me va a dejar tieso, me parece. ¿Ah? Así tratan los niños del colegio. Muy bien. Decíamos, versículos 25 a 34, entonces, una alternativa positiva. El Señor nos ha hablado en los versículos anteriores de cómo no enfocar nuestra vida en este mundo. Y ahora quiere presentarnos con una alternativa positiva. Vamos a dividir estos versículos en 3 partes. Corresponden a los subpuntos 7.3.1, 3.2 y 3.3. En primer lugar, versículo 25, una insistencia. Una insistencia. Vamos a ver la insistencia del Señor en este versículo 25. Luego, su punto 2, 3 ilustraciones, versículos 26 a 30. La ilustración de los pájaros, del cuerpo y también de las flores. 3 ilustraciones.
Y terminamos, su punto 3, con una invitación. Una invitación, en primer lugar, formulada negativamente. No os afanéis, no os preocupéis. Y luego, formulado positivamente, buscad primeramente el reino de Dios. Una invitación, versículos 31 a 34. Pues vamos a empezar entonces con la insistencia del Señor, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A la luz de todo lo que hemos dicho hasta aquí en estos últimos versículos, el Señor nos invita entonces a tener claras nuestras prioridades, a dar importancia a lo eterno y no caer en la esclavitud a lo material. De manera que en los versículos 19 a 24, el Señor nos ha dicho que las posesiones terrenales pueden llegar a ser un ídolo que demanda nuestra lealtad y servicio, un amo, un dueño que nos controle y que nos esclaviza. Ahora, a partir del versículo 25 cambia un poco la cosa. Aquí no es tanto que las riquezas, las posesiones terrenales sean un ídolo, sino que sea una fuente de preocupación que produce ansiedad y afán, que quita nuestra paz, que quita nuestro descanso en el Señor. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué ropa vamos a poner? Aquí no es tanto la cuestión de acumular y convertir las posesiones en un ídolo, es cuestión de no tener lo suficiente y estar constantemente preocupados por la provisión de cada día. Ahora, evidentemente, entonces, desde el versículo 25 hasta el versículo 34, el tema que el Señor está subrayando es el tema de la preocupación y de la ansiedad. Y en esto habla muy claramente a nuestros tiempos, donde muchísimas personas sufren, por un lado, problemas de tipo depresivo, pero muchos otros problemas de tipo tensión, y tipo ansioso, ¿verdad? La ansiedad se ha convertido en un mal muy difundido de nuestros tiempos. Así que lo que el Señor nos va a decir aquí es muy importante, es muy actual. Posiblemente habla muy directamente a algunas situaciones de nuestras vidas. Ahora, quizás antes de entrar en el texto, matizar un poco esta cuestión de la preocupación y la ansiedad. Creo que debemos entender que no toda preocupación es mala. Si viviéramos sin preocuparnos por nada, estaríamos viviendo de una forma muy irresponsable. Hay cosas que deben preocuparnos. Algunos ya los hemos mencionado, ¿no? Si hablamos en las beatitudes de ser pobres en espíritu y de llorar, es porque nos preocupa nuestra situación de bancarrota espiritual, porque nos preocupa el pecado que hay en nosotros, es porque nos preocupa la situación en la sociedad. Y sería totalmente incorrecto afeitarnos para arriba y decir que eso no nos preocupa para nada. Sería pecado no preocuparnos por algunos aspectos de nuestras vidas. Debemos preocuparnos por la santidad personal. Debe ser un tema de preocupación constante. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11, creo que es, habla de otra preocupación suya, ¿verdad? Vamos a leerlo un momento. 2 Corintios 11. Después de hablar de todo lo que él ha sufrido en su servicio al Señor, en los versículos 28 y 29 de 2 Corintios 11 dice lo siguiente. 2 Corintios 11, 28 y 29 dice, además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Otra vez aquí tenemos un tema de preocupación. La preocupación en cuanto a la obra del Señor. La preocupación pastoral en cuanto a los creyentes en las iglesias locales. No sería correcto que un anciano de una iglesia local no se preocupara por las situaciones pastorales de la congregación. Probablemente nosotros debemos preocuparnos mucho más por el estado de las iglesias o de la obra del Señor en el día de hoy. Posiblemente necesitamos llorar mucho más, como hacía el Señor sobre Jerusalén, al contemplar la situación de nuestra sociedad. Así que me estoy insistiendo mucho, pero creo que entendéis lo que estoy diciendo. Hay áreas de preocupación que son enormemente legítimas e incluso necesarias en la vida cristiana. Y donde, si no tuviéramos esta preocupación, estaríamos pecando. Estaríamos actuando de una forma sumamente irresponsable. Incluso un poco más cerca de lo que el Señor va a decir aquí. Creo que es 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. El apóstol dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No podremos actuar de una forma totalmente despreocupada en cuanto a nuestra familia, en cuanto a la gente que depende de nosotros. Es correcto que los padres se preocupen por sus hijos, por la provisión material, por sus estudios, por sus carreras, por su futuro. Sería incorrecto, dice Pablo a Timoteo, que no nos preocupáramos por las necesidades de nuestra familia. Así que, de nuevo, al leer lo que el Señor dice aquí, necesitaremos ser equilibrados en nuestra forma de enfocar el tema. El Señor no está diciendo que la forma de vivir la vida cristiana es una forma totalmente irresponsable, sin preocuparnos por nada. Dice, bueno, el Señor ya resolverá cualquier problema que surja. No es esto. Lo que el Señor está hablando es de una preocupación excesiva, donde se denota en el fondo una actitud de incredulidad y de desconfianza en el Señor. Así que la palabra nos llama a volcar nuestras preocupaciones en el Señor y a experimentar su paz. Hay momentos cuando la preocupación excesiva es mala. Marta, Marta. Afanada y, ¿cómo es? Preocupada, turbada. Afanada y turbada estás por muchas cosas. María ha escogido la buena parte. ¿Cómo? La cual no le será quitada. No es tampoco que trabajar en la cocina no sea una tarea bendita. Gracias a Dios por nuestras hermanas. Pero hay aspectos de la vida que pueden llegar a absorbernos tanto y causarnos tanta preocupación que estamos viviendo de forma desequilibrada, ¿verdad? Así que hay preocupaciones legítimas, pero hay preocupaciones que no son tan legítimas. Y en estos casos, pues, como hemos dicho, el Señor nos invita a aprender a descargar nuestra ansiedad en Él y encontrar en Él la paz que necesitamos. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Preocupaciones legítimas, preocupaciones que no lo son tanto, y qué hacer con la ansiedad. Pues un poco contra este trasfondo vamos a mirar entonces lo que el Señor dice aquí.
muy brevemente. En primer lugar, entonces, o en segundo lugar, mejor dicho, en los versículos 26 a 30 tenemos tres ilustraciones. En primer lugar, la ilustración de los pájaros, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Nuestro Dios, como creador y sustentador del universo, y todo lo que hay en él, los pájaros y nosotros también, provee diariamente alimentos para los pájaros. Si nosotros tenemos un valor mucho más alto a sus ojos que los pájaros, porque estamos creados a su imagen y semejanza, ¿cómo no nos alimentará a nosotros también? Segunda ilustración, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay un pequeño problema aquí, no es que tenga la más mínima importancia, pero veréis que algunas otras versiones traducen de otra forma. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, ¿estamos hablando de nuestra talla, de nuestra estatura, o estamos hablando de la extensión de nuestra vida, de la longevidad? El problema es que la palabra griega aquí puede traducirse tanto estatura como edad. En Lucas 19 se traduce por estatura cuando habla de Zaqueo y como pequeño de estatura. Sin embargo, en Hebreos 11, la misma palabra se traduce edad cuando habla de la edad de Sara, de que ya era demasiado mayor como para tener hijos. Así que las dos traducciones son factibles. Y no hay acuerdo entre los traductores. Si el Señor está diciendo que no podemos añadir unos cuantos centímetros más a nuestra altura, afanándonos por ello, o si está diciendo que no podemos añadir unas cuantas horas o días o meses más a nuestra vida, preocupándonos por ello. Al fondo, al final, pues realmente no hace ninguna diferencia. Lo que el Señor está diciendo es que hay ciertas situaciones que van más allá de nuestra posibilidad de controlar. Es el Señor, como creador, que dice a cada uno más o menos, según los genes y todo lo demás, la altura que ha de tener. Es el Señor que nos llama a su presencia cuando Él quiera, que controla los años de duración de nuestra vida. Así que esta ilustración, sea de la estatura o sea de la edad, viene a decir lo mismo. No podemos ni aumentar nuestra estatura física ni prolongar nuestra vida más allá de los límites marcados por Dios. Entonces, hay que preocuparse si estamos en sus manos. Y la tercera ilustración, la ilustración de las flores, versículos 28 a 30, viene a decir lo mismo, pensando no tanto en la comida como en el caso de los pájaros, sino en la ropa, la vestimenta, en el caso de las flores. Como vimos en el caso de los pájaros, pues aquí también las flores del campo deben su vida, su crecimiento y su hermosura al Creador. Si para Él tiene tanta importancia cultivar y hermosear las flores, ¿cuánta más importancia dará el Señor a proporcionarnos a nosotros la ropa que necesitamos o la comida que nos hace falta? ¿Cabe la incredulidad? ¿Cabe la desconfianza? ¿Cabe la preocupación excesiva cuando sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos cuida, que es soberano, que es todopoderoso? De manera que en los versículos 31 a 34 tenemos una invitación de parte del Señor. Versículo 31 lo expresa, digamos, negativamente. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Esta invitación, entonces, formulada en términos negativos, nos invita a no preocuparnos, a no afanarnos por el tema de nuestras necesidades materiales diarias. Si lo hacemos, estamos actuando como los gentiles que no conocen a Dios, que no conocen a un Dios personal y todopoderoso en quien confiar. Estamos diciendo en defecto, pues estamos tan desamparados como los gentiles que no conocen a Dios. Positivamente, versículo 33, el Señor formula su invitación de esta forma. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De manera que aquí la invitación es poner en primer lugar la búsqueda del reino de Dios. Los criterios espirituales, las prioridades de extender el reino, de servir al Señor, de consagrar nuestra vida a su servicio, de ponerle a Él en primer lugar, de buscar lo que es su voluntad y cumplirla. Y si hacemos esto, nos dice el Señor, Él se preocupará de proveernos todo lo que necesitamos, lo que Él entiende que necesitamos, no necesariamente lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino lo que Él entiende que realmente necesitamos. Esto es entonces la auténtica prioridad del reino. Realmente todo lo que dicen los versículos 19 a 34, me parece que se resume en esta frase, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que esta sea la gran prioridad de nuestras vidas. Eso es fácil de decir, difícil de practicar. Pero es la meta que el Señor pone delante de nosotros. Y luego en el versículo 34, con eso termino, un último argumento, ya no tanto teológico como muy pragmático, de sentido común, que como nos decía Samuel el otro día, es el menos común de los sentidos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No gastemos, dice el Señor, nuestras energías inútilmente, pensando y preocupándonos por lo que podría llegar a pasar el día de mañana. Lo seguro es que el Señor ni nos desamparará, ni nos dejará. Y estaremos absolutamente seguros en sus manos. Pueden pasar muchas cosas. No sabemos qué van a ser sus planes para nosotros. Pero sabemos que pase lo que pase, Él está en control y está cumpliendo sus planes para nosotros. Cuando yo era joven, pasé por un momento de gran apuro, de gran crisis en mi vida espiritual. Y una amiga creyente, que sabía que estaba pasando por un mal momento, me vino una mañana y me dijo, mira, esta mañana el Señor me ha dado un versículo para ti. Y cuando lo leí, era uno de estos momentos cuando sabías a ciencia cierta que el Señor te estaba hablando directamente. Es un versículo que quizás para muchos de nosotros es clave, o es muy útil, o es muy hermoso. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa es la traducción literal de la versión inglesa. En castellano viene un poco diferente. Pero qué bonito versículo. El Señor me decía en aquel momento, mira, tú estás preocupado por el día de mañana. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien, no de mal. Planes para darte un futuro y una esperanza. En mis manos estás más seguro que en ningún otro sitio. Y la promesa que me dio aquel día lo ha cumplido de sobras una y otra vez en mi vida. Ha sido una gran realidad. Vamos a dar gracias al Señor.